Hola a todos, bienvenidos al mini vídeo docente modular correspondiente al ejercicio 2.2.18 de la asignatura Complejidad y Computabilidad. Mi nombre es Lorenzo Muñoz Pallarés. Bien, el enunciado es: para que W sub i pertenezca al lenguaje de diagonalización se tiene que cumplir que el lenguaje reconocido por la máquina de Turing Iésima sea igual única y exclusivamente al lenguaje vacío, ¿verdadero o falso? Muy bien, primero miraremos una serie de conceptos previos: la codificación de las máquinas de Turing, delta sub i, x sub j es igual a delta sub k, x sub l, d sub m. Esto se codifica, esta es la transición, delta es el estado decimal, de x sería el símbolo que se lee, otra vez delta el estado al que se transiciona, x el símbolo que se escribe y d el desplazamiento. Siguiendo un convenio se codifica de la siguiente forma: q sub 1 se codifica como un 0, q sub 2 son dos ceros, la x sería el 0 es un 0, el 1 son dos ceros y la b son tres ceros. Finalmente el desplazamiento se codificaría como 0, como doble 0 en el caso de ser un desplazamiento a derechas. Muy bien. Tenemos un ejemplo de cómo se codificaría. Esto es una máquina de Turing de una sola transición. Se pone un número 0 es equivalente a la i, un 1 número 0 es equivalente a la j, un 1 número 0 es equivalente a la k, un 1 número 0 es equivalente a la j, un 1 y un número 0 es equivalente a la m y finalmente ya acabaría. Vale. Codificamos esta transición de la siguiente forma: q sub 1 es un 0, 1, 0, que es un 0, q sub 2 son dos ceros, q sub 1 son dos ceros y la L es un 0. Muy bien, si le añadimos un 1 delante y la pasamos a decimal, obtenemos el número con el cual se enumera la máquina de Turing, es decir, esta sería la equivalente a la M2706, puesto que este número binario pasado a decimal es el 2706. Definimos W sub i como la cadena que tiene un código equivalente de pasar de decimal a binario eliminando el primer 1. Es decir, si para la W 2706 el código que representa esta cadena sería, eliminamos el primer 1 y sería 01, 01, 00, 1, 0, 0, 1, 0. Muy bien, pasamos al lenguaje de diagonalización. En el lenguaje de diagonalización lo que tenemos en el eje de las x las cadenas W sub j y en el eje de las y las máquinas de Turing iésimas. El lenguaje de diagonalización es el correspondiente a cuando coinciden la i con la j. En este caso lo que podemos decir es de que, por ejemplo, cuando la m sub 2 lee la cadena de entrada W sub j, obtiene un 1, es decir, acepta esa cadena. El lenguaje de diagonalización se forma haciendo el complementario de esta cadena. En este ejemplo sería 1, 0, 0, 0, y así continuaremos. Muy bien. Finalmente, llegamos a la solución por contraejemplo. Os dejo un momento para que reflexionéis, ahora que ya hemos visto lo que significa W sub i, el lenguaje de diagonalización y la enumeración y codificación de la máquina de Turing, a ver si es cierto que si W sub i y LM sub i, siendo la i el mismo número decimal, es obligatoriamente el lenguaje vacío el único que aceptaría esa máquina de Turing. Muy bien, la solución la haremos por contraejemplo, es decir, buscaremos un ejemplo de una máquina de Turing con una sola transición que sería de q sub 1 con un 1, pasamos a q sub 2, escribimos un 1 y nos movemos a izquierdas. Esto lo codificaríamos como 0, porque es el q sub 1, pasamos a 1, o sea, con lo cual serían dos ceros, un 1, pasamos a q sub 2, que se codifica con dos ceros, otro 1,
dos ceros que equivalen a la 1 y finalmente un 0 porque es un desplazamiento a izquierdas. Para averiguar qué máquina de Turing es, cómo se enumera esa máquina de Turing, añadimos 1 delante. Por lo tanto, concluimos que esta es la M52666. Muy bien, por tanto, la W5266 sería equivalente, quitando el primer 1, a esta cadena. Sería 01, 00, 1, 00, 1, 0, 0, 1, 0. Muy bien, hemos visto que esta máquina de Turing, que tiene una sola transición, solo acepta transiciones que comienzan, solo acepta cadenas que comienzan con un 1. Cualquier otra cadena que empiece por un lenguaje, por una cadena distinta por un carácter distinto del 1, la rechaza. Por lo tanto, esta cadena es rechazada y por tanto pertenece al lenguaje de diagonalización. Hemos visto que esta máquina de Turing reconoce lenguajes que comienzan por 1, es decir, reconoce lenguajes distintos de la cadena vacía, por lo tanto no se cumple esta afirmación y W sub i pertenece al lenguaje de diagonalización, por lo tanto podemos concluir que esta afirmación es falsa. Muy bien, como resumen tenemos el enunciado del problema, en el cual hemos visto que si W sub i pertenece al lenguaje de diagonalización, entonces el M sub i solo reconocía el lenguaje vacío. Bueno, para poder resolver esa pregunta, primero hemos visto el concepto previo de codificación y enumeración de máquina de Turing y a continuación la del lenguaje de diagonalización. Para finalizar hemos hecho una solución por contraejemplo, es decir, hemos demostrado que el enunciado era falso, poniendo un ejemplo que demostraba que efectivamente era falso. Bueno, hemos llegado al final, espero que os haya gustado y que hayamos podido todos aprender un poco. Adiós.